su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que por la gracia de Dios en este día lunes, nuevamente el Señor nos da para que sea un alimento sólido para nuestra vida cristiana. Hoy me acompaña la hermana María Elena Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento. Estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha brindado. Hoy traemos algo muy interesante en esta mañana. Amén. Bueno, pues como siempre, vamos a orar antes de empezar. Hermana María Elena, ¿sí gusta orar? Sí, claro. Bendito y amoroso Padre, en este momento pedimos primeramente el perdón de nuestros pecados y venimos ante tu presencia, Señor, para que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos comprender la palabra que tienes para esta mañana. Acompáñanos y dirígenos y sé tú el que muestre, Señor, lo que quieres que nosotros aprendamos. Dirígenos en tu dulce nombre, lo pedimos todo. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar el siguiente paso que da el ser humano cuando no oye la voz de Dios a través del don de profecía. Cuando pone a un lado la autoridad de Dios dada en la Biblia y el don profético. Nosotros vamos a mirar que como resultado de eso, pues se cumple aquello que dice la Escritura, que el pueblo cuando no tiene profecía se desenfrena. Pues nosotros miramos, hermana María Elena, que Israel hizo una imprudente decisión cuando se hallaba justamente en un débil estado espiritual. Pero, ¿quién fue responsable de aquella decisión? Para saber la respuesta, mis hermanos, les invito a ustedes también que abran sus Biblias en Primera de Samuel 4:2-4. Y dice así: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel vencido por los filisteos, que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando entre entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. ¡Qué grandísimo error! Dos personas que no estaban completamente consagradas a Dios, que no estaban haciendo la voluntad de Dios y que por mal testimonio estaban ellos tomando un arca que no les correspondía a ellos tomar. Porque recordemos que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero una vez al año, pastor. Hermanos, yo miro aquí como una cascada. Ayer nosotros mirábamos que todo estribó en el sumo sacerdote, cuando por no ejecutarse la sentencia rápidamente, pues el corazón de sus ministros, él permitió que siguiera corrompiéndose y no hizo nada por evitarlo. Digo que comenzó allí, y esto es una cascada, porque ahora encontramos, hermana, que la idea de ir a traer el arca para traerla al campo de batalla, mire usted, según el verso 3, ¿de quién provino? Si lo lee otra vez, solo el 3. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron. ¿Quiénes fueron? Los ancianos. Hermana, es que mire. Personas que no les correspondían. Sí, pero note usted, hermana. Cuando ya el pastor ya anda desviado, ¿qué se puede esperar de los ancianos? Sí. Nosotros encontramos aquí, hermanos, que la iglesia andaba tan corrupta, su liderazgo, los príncipes del pueblo de Israel, miraban
tan generalizada la corrupción que les parecía tan normal, que ahora Exactamente. les parece, pues, Normal. hasta normal que se cometa ese sacrilegio de ir a agarrar un mueble santo para traerlo a un campo de batalla. Oh, miren ustedes, hermanos, cómo se va degradando el pueblo en su liderazgo, comenzando desde la cabeza y ahora siguiendo con los ancianos. Exacto. Por eso yo digo que lo que pasa hoy en las iglesias es culpa del pastor y de los ancianos de la iglesia. Porque no hay ese valor, no hay ese carácter moral de parar las cosas que están mal. Y como el anciano mira de que el pastor, pues él es compasivo y él es permisivo, pues los ancianos entonces se alían con él y hacen cosas que son desagradables delante de Dios. Miren, ayer hubo un punto que no lo comentamos, y es el hecho de que algunas veces como líderes, en esa permisividad, nos vamos, hermana María Elena, por aquello de que, pobrecita la hermana, La no, compasión. ay, ¿cómo le vamos a llamar la atención por eso? Pobrecito el hermano, mira, él hizo su mejor esfuerzo, ¿cómo le vas a decir eso? No, además, es mi amigo, Ujú. es mi amigo. Hermana, Elí pudo haber detenido todas estas cosas, pero los ministros del pueblo eran sus mismos hijos. Y allí mire usted cómo el parentesco familiar hacía que se volviera él prácticamente, como decimos allá en mi país, alcahueta, en el sentido de que toleraba. Ujú. Y qué triste es cuando a veces como líderes también nos da eso de que es mi amigo, es mi amiga, es mi hermano, Tenemos es mi hermano. favoritismos, Exactamente. son Y entonces vamos favoritismos. dejando pasar. No es que es la hija del pastor, ¿cómo le voy a decir que pase así con esa falda corta? No es que es la hija del pastor, ¿cómo le voy a decir que cante así toda maquillada? No, se va a enojar el pastor conmigo. ¿Qué importa que se enoje el pastor? Aquí la iglesia no se dirige por amistades, por amiguismos. Aquí se dirige por principios. Y nosotros encontramos, desgraciadamente, que cuando aquel liderazgo se corrompió y puso a un lado la autoridad de Dios, ahora encontramos que los mismos ancianos van siguiendo la cascadita y van diciendo, pues entonces, pues ya este asunto ya está corrompido, vamos a traer el arca, ¿qué les parece? Y allá vienen los dos ministros cargándola, siguiendo a donde el pueblo quiere ir, llevando prácticamente un mueble tan sagrado a un lugar donde no debería de estar. Hermana, como la lección decía, qué imprudente decisión tomó Israel cuando se hallaba en un débil estado espiritual. ¿Y quién fue el responsable de esta decisión? La respuesta es los ancianos de la iglesia y los pastores. Sí, exactamente. Tristemente. ¿Qué le parece? Muy fuerte esta aplicación, pero es la verdad. Sí, y yo creo que eso se ve hasta en los hogares. A veces, como padres, no sabemos corregir porque, no, pobrecito de mi hijo, está pequeño. La historia se vuelve a repetir. Tanto si el problema está en el hogar, ¿qué va a ser de una iglesia? Elí no corrigió a sus hijos, no hubo disciplina, no hubo orden, no hubo respeto. Porque si leemos la escritura, mis hermanos, ahí dice que los hijos de Elí fornicaban ahí en la tienda. Exacto. Que es algo tan abominable estar ante la presencia de Dios. Horrible. Pero esto no duró mucho tiempo, porque cada vez que ellos hacían algo malo, el Señor lo iba reservando para su tiempo de juicio. Así es. Y bueno, mis hermanos, nosotros encontramos entonces bien apropiado el título, invocando un símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de la presencia divina. Hermanos, miren ustedes, la presencia divina ya se había retirado de ese pueblo. Exactamente. Desde el momento en que su liderazgo había puesto a un lado la autoridad de Dios. Hermanos, la presencia ya no estaba con ellos. Y sin embargo, ellos, en vez de invocar la presencia, invocan el símbolo de la presencia, el arca. Pero eso fue una imprudente decisión. Pero lo hicieron porque ya se habían debilitado espiritualmente, debido a que, como decíamos ayer, habían puesto a un lado el don de profecía, hermanos, manifestado en Samuel. Bueno, hermana, ¿qué le parece si entramos en materia en cuanto a lo que dice el don profético en relación con esta decisión, pues, de imprudente que hizo Israel aquel día cuando estaban
allí en la guerra. Claro que sí, miren hermanos, prestemos mucha atención a estas palabras y pongámoslas por obra y por práctica para que nosotros no cometamos los mismos errores. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios y sin que concurriera el sumo sacerdote ni profeta alguno. Aquí hay mucho para hablar, hermana. Sí. Mire, el Icabod, porque la lección de esta semana se llama de Icabod a Ebenezer. Aquí nosotros podemos ver por qué el Icabod llegó. Porque tristemente, dice, se fueron a la guerra sin consultarle primeramente a quién. A Dios. A Dios. Y luego ni pidieron la sacerdote. presencia de que el sumo sacerdote los acompañara y tampoco el profeta. Por eso es que he estado recalcando desde ayer, cuando el liderazgo pone a un lado el don de profecía, cuando el liderazgo no consulta el espíritu de profecía, oh hermanos, tarde o temprano va a sufrir las consecuencias con ese pueblo que lidera. Y ojo, hermanito, ojo, tú que estás en una iglesia del Israel moderno, si tu pastor no predica la ley y el testimonio con la Biblia y el espíritu de profecía, ten cuidado, no estás en el mejor lugar, no está garantizado tu puesto allí, tu vida espiritual, por el hecho de que se está dejando a un lado la autoridad divina. Mira, aquí nosotros encontramos que se están haciendo decisiones imprudentes, como es la de pedir que sea llevado el arca allí a ese campo de batalla, pero una decisión que no es consultada ni con Dios, ni mucho menos con el profeta de Israel. Qué lamentable. El don de profecía dice que fue una expedición que se hizo sin consultar. Para Dios. Es algo tristemente lamentable que sigue ocurriendo en nuestros días. Fíjense, hermanos, que después que llegaron, fueron derrotados primero, regresaron, toman el arca y miren lo que dice la nota del Espíritu de Profecía de Patriarcas y Profetas, la página 631. La nación estaba ya madura para los castigos de Dios y sin embargo no podía ver ni comprender que sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. Pero hermana, mire, otra vez, es que es lo que... Y perdonen, hermanos, cuando yo hablo así, ustedes podrán pensar que yo tengo algo contra los ministros, contra los pastores. No, es que yo llevo esa responsabilidad, hermanos. Yo llevo esa responsabilidad de ser un ministro y un pastor, pero qué terrible cómo es uno de ciego, hermanos, que no quiere entender. Mire, hermana, mire lo que usted no leyó arribita. Dice, cuando el ejército regresó a su campamento, quebrantado y descorazonado, mire, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿A quién le están echando la culpa de su derrota? A Dios. A Dios. A Dios. ¿Cómo es posible que has dejado a un lado la autoridad divina? ¿Cómo es posible que como ministro estés liderando una iglesia donde hayas dejado a un lado la autoridad de Dios revelada en el espíritu de profecía, en la Biblia y en el espíritu de profecía? ¿Cómo es posible que después vengas y le reclames a Dios de las cosas que te pasan con tu iglesia? Mira, los ancianos habían sufrido una tremenda derrota por los filisteos. Bueno, no sé por aquí, pero por aquí leí que habían muerto miles. A ver si está por acá el texto, no me recuerdo cuántos miles fueron. Dice que trabándose en combate, dice el versículo 2, trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Y fue cuando volvieron al pueblo, dice, al campamento, cuando volvió el pueblo al campamento, que los ancianos de Israel dijeron, ¿y por qué nos ha herido Dios? Mire, hermana, cómo es de ciego uno. Uno le reclama a Dios de las cosas que le pasan. Exacto. Y muchas veces uno mismo ha dejado a Dios a un lado. Y lo que pasa que son consecuencias de malas decisiones, malas acciones, malas palabras. Jesús mencionó en Mateo, dice que con la vara que midas serás medido. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Estaba siendo medido, estaba en una balanza. Qué tremendo, dice que le reclamaban al Señor de por qué los habían derrotado a los filisteos
Y dice que no se daban cuenta y no podían comprender que esos pecados que ellos mismos habían estado cometiendo eran la causa de aquel terrible desastre. La muerte de 4,000 de ellos, hermanos, era el resultado de haber dejado a Dios a un lado. Así que vemos nosotros entonces que es a raíz de esto que les da de reclamar a Dios, de hacer responsable a Dios de lo que les ha pasado. Bueno, sigue diciendo el don de profético, hermana, en la Season of the Times ahora, el 22 de diciembre de 1881, sigue diciendo qué es lo que ellos hacen ahora en vez de reconocer el pecado. Dice, en lugar de confesar y abandonar los pecados que les habían acarreado la derrota, los israelitas empezaron a idear algunos otros medios para obtener la victoria. Entonces pensaron en el arca de Dios. Pero, ¿por qué pensaron en el arca de Dios? Porque dice la sierva del Señor, de que se habían hecho algunos prodigios cuando esa arca había estado con ellos. En Por el ejemplo, pasado. en el Jordán, Ujú. en el río Jordán. En Jericó. Exacto. Entonces ellos, dice aquí la sierva del Señor, que del pueblo en el Jordán, dice, cómo sus aguas se separaron, dejando un camino seguro para aquella enorme compañía, para que pasara ahí segura. Oh, dice, ¿qué de la ciudad de Jericó? Cuando 7 días en solemne silencio y luego cuando sonaron las trompetas y el pueblo dio un gran grito, las macizas murallas cayeron en tierra. Pensaron en el arca de Dios y dijeron, bueno, si cuando el arca estaba con el pueblo, las aguas del río Jordán se detuvieron para que pasara el pueblo de Dios, y si cuando el arca estaba con el pueblo de Dios, las murallas se cayeron allá en Jericó, bueno, dijeron ellos, pues ¿qué les parece si mandamos a traer el arca? Y ya así, estos filisteos, pues no Ganan nos van, la guerra. sí, vamos a ganar esta batalla. Ujú. Pero hermanos, como decía, desde más arriba, esa fue una expedición emprendida sin consultar y por lo tanto imprudente de parte de ellos. Porque, hermana, ellos lo que debieron haber hecho es, ¿en qué estamos fallando? Exacto. ¿En qué estamos Reconocer. nosotros mal para que hayamos tenido esta derrota? Y yo creo, hermana, que cuando nosotros, y usted, amigo televidente y radioyente, quisiera pues animarle para que también piense en esto. Cuando nos pasan cosas, hermanos, no culpemos a Dios. No le digamos, ¿por qué, Señor? No, mejor meditemos. Meditemos en cómo hemos andado delante de Él y cómo tal vez con las conductas, hermana, con la actitud que hemos tenido como cristianos, hemos alejado a la presencia de Dios de nosotros. Exactamente. Y cómo realmente deberíamos, más bien, cuando vemos el revés, deberíamos más bien Reflexionar. humillarnos, Ujú. pedir perdón, confesar el pecado, porque eso es lo que debió haber hecho los líderes del pueblo, mas sin embargo le reclamaron a Dios en vez de confesar sus pecados. Pensaron, dicen, el recuerdo de aquellos gloriosos triunfos, y eso a ellos les llevó al pensamiento de que podía igualmente encontrarse un triunfo si se traía el arca. Pero, hermana, ¿qué demuestra la mala comprensión que tenían acerca del arca estos líderes? ¿Qué demuestra la mala comprensión que tenían de ese mueble tan sagrado? ¿Y cómo nosotros podríamos caer en la trampa ahora? Sí. Vamos a verlo. Vamos a leer para saber esto en Primera de Samuel 4:5 y dice así: Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que hasta la tierra tembló. Ujú. ¿Por qué temblaron y por qué experimentaron ese júbilo? Que ellos pensaban que Que iban a tener la victoria, que iban a derrotar al pueblo enemigo. solamente porque tenían el símbolo. Hermanos, una cosa es el Exacto. símbolo y otra cosa es la presencia divina. Exactamente. Ellos tenían el símbolo, pero hermanos, allí adentro del símbolo, adentro del mueble, allí había, ¿qué cosa, hermana? Los 10 mandamientos. ¿Qué había pasado con el liderazgo y el pueblo al cual dirigían en relación con esos mandamientos que estaban Los ahí? estaban quebrantando.
pues estaban quebrantando, pero algo sorprendente, ellos se emocionan pensando que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros no estamos engañados de esa manera? Pensamos, ok, yo vivo mi vida, como lo que quiero, visto como quiero, pero Dios sigue conmigo, cuando en realidad Dios no está ahí. Exacto. Bueno, hermana, creo que el don profético nos dice mejor realmente cuán engañados estaban con el hecho de creer de que porque tenían el símbolo, ellos ya la tenían hecha, como dicen. ¿Qué dice el don de profecía, hermana? Dice, Israel no consideró que era únicamente la ley de Dios la que otorgaba al arca su carácter sagrado y que su presencia les traería prosperidad solo mientras obedeciesen la ley de Dios. Yo aquí quisiera animar a los hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, católicos y de cualquier religión que sea. Quisiera animarles, hermanos, a que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y en su santa ley. Amén. Y que veamos si realmente la estamos obedeciendo, si realmente estamos, hermanos, practicando esos mandamientos que componen la ley de Dios. Porque lo que le daba el carácter sagrado al arca era, hermanos, la ley de Dios que había adentro y la obediencia a ella. Amén, así es. Eso era lo que le daba el carácter sagrado. Tú puedes tener el arca contigo. Tú puedes tener los 10 mandamientos en la pared de tu casa. Tú puedes tener los 10 mandamientos en la puerta. Es más, tú puedes mirar los 10 mandamientos en una ciudad, allá en mi país. Bueno, aquí en Estados Unidos también lo hay, pero en mi país hay una plaza. Hay una plaza que es la plaza central de la capital, la plaza Gerardo Barrios. Y me recuerdo que una vez nosotros, los adventistas allá, hicimos un gran gozo y una gran alegría porque pues logramos colocar allí los 10 mandamientos. Y han pasado muchos alcaldes allí sobre la ciudad de San Salvador, sobre la capital, y por la gracia de Dios, aunque han habido políticas de algunos alcaldes de querer eliminar símbolos que pues como que hagan ver de que favorecen algún sector o alguna clase social, símbolos religiosos, aunque ha habido a veces ese tipo de movimientos o tendencias, pues todavía esos 10 mandamientos se conservan. Es más, se ha remodelado la ciudad, se ha remodelado, perdón, el parque central allí, y se conservan. Y hace poco yo miraba que mi hermano me escribió y me dijo, le tuve que agradecer al alcalde, me dice, porque acaba de renovar la plaza, me dice, ya quedó muy bonita, pero le tuve que agradecer personalmente cuando estaba inaugurando la plaza, porque dejó, me dice, los mandamientos allí. Pero hermana, tú los puedes tener en una plaza. Y no practicar. Si tú no obedeces esos 10 mandamientos, eso no significa nada que estén en la plaza. Tú los puedes tener en la pared. Amigo bautista, amigo metodista, amigo pentecostal. Oh, el pueblo fracasó porque andaba en desobediencia a la ley de Dios. Gritó de júbilo porque tenían el arca, pero desobedeciendo lo que estaba dentro del arca. ¿Cuánto deberíamos nosotros, amables televidentes y radio oyentes, poner nuestra mirada en la santa ley de Dios y ver que la obediencia a ella trae bendición? Y mirar que allí hay un mandamiento que dice que hay que guardar el sábado. Y que tal vez tu iglesia, amigo pentecostal, amigo bautista, amigo metodista, amigo católico, tal vez tu iglesia, por su liderazgo, no le ha dado importancia a eso. Pero en esa ley de Dios dice que el Señor demanda que guardemos el sábado, que lo dediquemos a Él, que lo apartemos para Él. Oh, si tan siquiera la cristiandad, si tan siquiera las iglesias de hoy en día pusieran la mirada en Jesús primeramente y luego en su santa ley y se pusieran a obedecerla, ¿cuánto traería de bendición? Nosotros encontramos aquí, hermana María Elena, que lo que le daba carácter sagrado al arca era la ley de Dios, pero la obediencia a ella era lo que traía prosperidad. No era por el hecho de tenerla allí. Imagínese usted, hay aquí en Estados Unidos,
algunos lugares de gobierno donde tal vez previo, no sé, tengo entendido que en algunos lugares la han quitado, pero en algunas partes, pues están allí las tablas de la ley. Pero, hermana, lo que Dios quiere es que los países, las ciudades, los habitantes de las ciudades no las tengan de adorno en las plazas, no las tengan de adornos en la entrada de un edificio. Lo que Dios quiere es que se sometan a esa ley. ¿Cómo es posible que nos vamos a someter, hermana, a la ley de salud del Obamacare? Y nos vamos a someter a la ley de este otro presidente y de cualquier otro presidente, pero no nos sometemos a la ley de Dios. Pero es que hay algo interesante, pastor. El pueblo de Israel no se sometía a la ley porque no amaban a Dios. Amén, exacto. Hoy en día nuestros gobiernos, nuestros hogares, no amamos a Dios, porque en Mateo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Recordemos que la ley nos protege y la misma ley nos condena. En este caso, el pueblo de Israel no conocía a Dios, no amaba a Dios y no obedecía a Dios. Así que a ellos no les importó ir y tomar el arca. No se purificaron, no pensaron en cambiar, no humillaron sus corazones. Ellos fueron, tomaron el arca y se sintieron con derecho de hacerlo y decirle a Dios, tú nos vas a salvar, tú vas a ganar la victoria. ¿Para honra de quién? ¿De Dios? No, era para ellos mismos, pastor. Hermana, ¿y qué pasó con ese júbilo? Porque dice que cuando los filisteos escucharon aquella gritería, dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca, dice el verso 4, del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí y Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y mire, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, con voz de gran júbilo está en el campamento. ¿Qué voz de gran júbilo? Dijeron, es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y mire lo que interpretaron ellos. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Por qué dijeron, ha venido Dios al campamento? Porque ellos tenían conocimiento de que el pueblo peculiar de Dios en esa arca tenía prácticamente el símbolo de la presencia divina. Exactamente. Entonces, pero estos, mire, estos llegaron a interpretar de que Dios mismo había llegado allí porque era símbolo de la presencia. Pero nosotros estamos mirando de que el símbolo, sin obedecer lo que había dentro del símbolo, lo que la persona, hermanos, pudiera hacer con ese símbolo, no tenía ningún valor. Exacto. A menos que obedeciera lo que había allí. Pero como dijo la hermana María Elena, es que para obedecer eso había que tener amor. Porque como dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lamentablemente, como dice la hermana, el pueblo cristiano ahora no quiere obedecer la ley de Dios. Y no se dan cuenta que con eso demuestran que realmente no aman a Dios. Porque la mejor demostración del amor es la obediencia a sus mandamientos. Exacto. Bueno, ¿qué sigue diciendo el don de profecía? Dice, sin embargo, en la actualidad vemos una ceguera similar y una falta de atención de parte de muchos. Dios ha dado al Israel moderno advertencias, consejos y reprensiones para llevarlos al arrepentimiento y a la reforma de la vida. Pero demasiado a menudo estos producen solamente una impresión momentánea. Una impresión. O sea, mientras está en la emoción, oh, está bien, Dios está conmigo. Pero miren lo que sigue diciendo, las personas amonestadas pronto regresan a sus propios caminos. Una cosa es reconocer las declaraciones de la ley de Dios y otra completamente distinta es obedecer fielmente y voluntariamente a todos sus requisitos. Tremendo. Podía haber mucho júbilo, podía haber mucha gritería, podía haber mucho gozo, mucho fervor, porque el arca estaba allí. Pero eso simplemente era, como dijo el apóstol Pablo, címbalo que retiñe. Es decir, era simplemente ruido. ¿Por qué? Porque realmente era nada más provocado por la emoción. Hay algo más esencial, hermanos, que la emoción. Algo más esencial que esos júbilos que se manifiestan en las iglesias. Lo más esencial es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y aquí la sierva del Señor, Ellen White, destaca
esto como una ceguera que hay prácticamente en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando se está ciego, se actúa por emoción. Nosotros miramos aquí lamentablemente a un pueblo muy emocionado, que gritan de júbilo, que hasta los enemigos dicen, ¿qué pasó allí? ¿Qué júbilo el que se oye allí en el campamento de Israel? Pero hermanos, era simplemente emoción. ¿Por qué? Porque la verdadera esencia de la vida cristiana, ellos la tenían prácticamente echada a perder por no ser obedientes a Dios en cuanto a lo que Él pedía. Y esto debe ser una advertencia, dice la sierva del Señor, debe ser una advertencia para todos los adventistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando advertencias a través de estas lecciones, nos está dando consejos, nos está dando reprensiones, y Él lo hace para que nosotros nos arrepintamos y le entremos, hermanos, de verdad, a una reforma en la vida. Sin embargo, ¿cuántas veces, hermana, se dice en el Israel moderno, vamos a tener una campaña con el evangelista tal, vamos a tener una semana de oración con el predicador invitado tal, y aparentemente la iglesia como que allí llega emocionada porque hay un líder, porque hay un predicador que no han oído, pero una vez se va el invitado, una vez se va ese evangelista, ese predicador. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Vuelven a llegar al culto? Regresan a sus mismos hábitos. Otra vez la iglesia está sola, otra vez la iglesia, unos poquitos nada más están allí. ¿Por qué? Porque el resto se movió por emoción, el júbilo le brotó por emoción, cuando realmente, hermanos, nosotros podemos ver aquí, según lo que dice esta sierva del Señor, eso, hermanos, es algo que solo lo hace el ciego. Hermanos, dice que la emoción, la impresión momentánea, hermanos, eso lamentablemente lo lleva a uno otra vez a los caminos en los que andaba. Así que el llamado de Dios ahora es, seamos obedientes, no al símbolo de la presencia de Dios, sino a Dios mismo y con lo que tiene adentro del símbolo, como es los 10 mandamientos. El Señor está, hermanos, según esta lección, buscando no que invoquemos el símbolo, sino que invoquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que Dios está diciendo, hermanos, en esta lección es que los júbilos y las emociones y las algarabías por un símbolo no sirven de nada cuando no se está sometido a la voluntad de Dios y obedeciendo sus requerimientos dados en su santa ley. ¿Y por qué no se da? Como decía la hermana, porque el amor se ha enfriado y el amor, por lo tanto, como no está el amor a Dios en nosotros, eso no nos lleva, hermanos, a obedecer sus mandamientos. Así es, yo quiero compartir algo, hermanos. Si llevamos una vida desenfrenada, lejos de lo que Dios quiere para nosotros, va a haber un juicio. Va a haber un juicio por nuestras acciones, nuestras palabras. No sigamos mandamientos de hombres, como el apóstol Juan dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, porque el que dice que me ama y guarda mis mandamientos y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Esto era lo que estaba manifestando el pueblo de Israel. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Dios, ¿quién lo librará, pastor? No hay quien nos libre de la ira del Altísimo. Y otra vez, hermanos, quiero volver a recalcar el hecho de que toda esta emoción y todo ese falso reavivamiento, ese júbilo falso que se dio allí, pues en cierta manera era el resultado del mismo liderazgo, de los ancianos y los sacerdotes, en este caso, de los pastores y los líderes de las iglesias. ¿Por qué? Porque no habían guiado al pueblo hacia la obediencia. De manera que yo quisiera decirte a ti, apreciado hermano, si tu pastor, si tus líderes en la iglesia son de aquellos que dicen, malditos los que están bajo la ley, y esos adventistas están malditos por guardar su sábado, ten cuidado si tú oyes ese tipo de expresiones en tu iglesia, porque lo único que estás mirando allí es lo que sucedió allá aquel día, cuando el liderazgo igualmente solo motivó a la emoción, solo motivó a la prosperidad, solo motivó a que pues se puede lograr la victoria, pero hermanos,
no obedeciendo en esencia a Dios y a sus santos mandamientos. Ten cuidado cuando un pastor en tu iglesia hable mal de la ley de Dios y diga de que ya no es válida y que no estamos obligados a guardarla y que ese sábado ya no existe. Ten cuidado, hermano, ten cuidado, porque aquí nosotros miramos que fueron los ancianos y los pastores los que lamentablemente indujeron al pueblo a la falsa prosperidad, al falso reavivamiento, al falso gozo, a la emoción solamente, cuando en esencia lo que había dentro del arca no estaba siendo obedecido. Que Dios te libre a ti de caer en ese error, de estar tú mismo participando de un júbilo falso, tú mismo participando de un falso reavivamiento, al estar desobedeciendo los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude y que la presencia divina la invoquemos al mismo tiempo que haya un compromiso de parte nuestra a ser obedientes a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar y pedirle a Dios que nos ayude como pueblo, como hijos de Dios. Amado Padre, queremos, Señor, darte las gracias porque una amonestación más nosotros encontramos, tanto como líderes, como pastores, como ancianos y también como feligreses, en el sentido de que ¿qué es lo más importante como pueblo? Y es el amor a ti primeramente y la obediencia a tus santos mandamientos. Amén. Y no estar pensando que porque hay gozo, que porque hay júbilo, que porque hay prosperidad o porque hay esto o lo otro, por eso entonces disfrutamos de la presencia tuya. Señor, ayúdanos para que entendamos bien que en esta ocasión fue una imprudente decisión de el símbolo de tu presencia, llevarlo allí hasta como una especie de amuleto de buena suerte, cuando verdaderamente se desobedecía lo que había allá adentro. Oh Señor, te pido que nos ayudes a todos a ser obedientes a tus mandamientos y que no nos dejemos guiar por emociones, sino que con razonamiento, Señor, miremos si estamos agradándote al guardar tu santa ley. Amén. Padre Santo, bendícenos y ayúdanos a ser humildes y reconocer lo que está implicado en esta lección. Gracias, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.